Buenos días, hermanas. Bendiciones para cada una de ustedes. Gracias por este privilegio y por esta oportunidad y gran responsabilidad que es el hablar de la palabra de Dios. Mis amadas hermanas, como bien hemos venido estudiando la primera carta de Juan, una carta muy bella e interesante escrita por el apóstol Juan alrededor del año 90-95 después de Cristo a una comunidad cristiana, a los hermanos en Cristo. Se cree que en su mayoría estos hermanos eran judíos y estos creyentes estaban enfrentando desafíos en cuanto a su fe, especialmente o debido a la influencia de enseñanzas gnósticas, las cuales estaban negando la humanidad de Cristo y conflictos internos. El propósito de Juan al escribir esta carta es para que los hermanos afirmaran la verdad del Evangelio, enfatizando la identidad del Evangelio de Jesús como el Hijo de Dios encarnado y también mostrar cómo la verdadera fe se expresa en amor hacia Dios y los demás creyentes. Esta carta, mis hermanas, subraya la vida cristiana como una combinación de fe correcta y vida ética basada en el amor. La semana pasada veíamos el versículo 1 y Juan trata sobre la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y su relación con la vida y el amor cristiano. En el versículo 1, Juan establece que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan 5:2, versículo que me concierne en estos minutos, continúa desarrollando este pensamiento. El amor por los hijos de Dios se manifiesta cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. La obediencia a Dios y el amor a los demás no son acciones separadas, sino interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto una como la otra dependen de ellas. La obediencia a Dios depende del amor de Dios o el amor a Dios depende de la obediencia. No van separadas, van juntas. Amas, obedeces. Desglosemos un poco este maravilloso texto. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto, esta frase introductoria es clave porque Juan está explicando cómo podemos estar seguras de que verdaderamente amamos a los hijos de Dios. Esto sugiere que el amor no es meramente un sentimiento o una emoción, sino que debe de ser medido de manera concreta. Ahora, la frase amamos a los hijos de Dios, aquí los hijos de Dios se refiere a los creyentes, a la familia espiritual, a nosotras. En Primera de Juan, el amor entre hermanos en la fe es una señal clara de vida cristiana auténtica. Amar a tu hermano espiritual es una manifestación externa de que hemos nacido de Dios. Nuestra segunda parte del texto dice de esta manera: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan relaciona el amor por Dios con el amor por los demás. No es posible, según Juan, amar verdaderamente a Dios sin amar a sus hijos. El amor a Dios es la raíz y el fundamento del amor cristiano hacia los demás. Para Juan, el amor genuino no es abstracto, o sea que no es distraído o vago, ni es impreciso, es totalmente genuino. Este amor se expresa en la obediencia a los mandamientos de Dios. Aquí los mandamientos de Dios no son una lista estricta de reglas, sino que se resumen en la enseñanza de Cristo de amar a Dios y amar al prójimo. En Mateo 22, 37, 39, Jesús nos dejó estos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan enfatiza que estos mandamientos, que la obediencia a estos mandamientos es la manifestación práctica del amor por Dios y por los demás creyentes.
El amor a Dios y el amor a nuestros hermanos no lo podemos ni lo debemos separar en ninguna circunstancia. Este versículo refleja la enseñanza central de Jesús, en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios no solo es emocional o impreciso, no solo es sentirlo, está ligado a la acción. Debemos obedecer sus mandamientos y eso es accionar. En el capítulo anterior, 1 de Juan 4, 7 al 21, Juan habló extensamente sobre el amor. Y ahora lo estudiamos, indicando que Dios es amor y que aquellos que han nacido de Dios deben amar a los demás. Esto establece el marco teológico para 1 de Juan 5:2. El amor cristiano, hermanas, no es opcional, sino es un reflejo de la naturaleza de Dios en la vida del creyente, en la vida de las hijas de Dios, en nuestra vida. El mandamiento de Dios no solo se enfoca en aquellos 10 mandamientos dados en Éxodo, sino el mandamiento de amar a Dios y a los demás. Escucha bien, es un mandamiento el amar a los demás, tal como lo enseñó Jesús. En 1 de Juan 3:23 lo dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. No es algo que si me está dando la opción de hacerlo o no. No es algo de que si pasó algo entre nosotras y no se pudo arreglar, tengo la libertad de ya no amar. No, hermanas, en cuanto dependa de nosotras, estemos en paz con todas. Romanos 12:18. Y cuánto más con mi hermana o con mi hermano en Cristo. Arreglemos toda situación. Cumplamos con este mandamiento, porque les voy a decir algo que es bien duro. Si decimos que amamos a Dios y odio a mi hermana en Cristo, soy hipócrita y soy mentirosa. Y si usted está en la misma condición, está en la misma situación que yo. 1 de Juan 4, 20, 21 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo pues puede amar a Dios a quien no ha visto? Y aquí nos deja el mandamiento de amar a nuestro hermano, a quien sí vemos, con quien convivimos, con quien platicamos, con quien estamos. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este amor, el amor a la hermandad, nos recuerda que es un amor verdadero y no se puede desvincular del amor a la obediencia a Dios. La iglesia, nosotras, como hijas de Dios, estamos llamadas para reflejar ese amor, no solo en palabras, sino en acciones concretas y en la vida cotidiana. Para finalizar, Juan deseaba que su audiencia entendiera que la verdadera prueba de nuestra fe es nuestra obediencia a los mandamientos de Dios, esta que está inseparablemente vinculada con el amor. No es suficiente decir que amamos a Dios y ese amor no se refleje amando a los demás. Debemos de decirlo, pero debemos de expresarlo en la obediencia y en el amor a mi hermano, a mi hermana. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Salgamos hoy, arreglemos cualquier aspereza que tengamos con cualquier hermana, con cualquier hermano, y empecemos a cumplir este mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.